Boca termina la primera parte del torneo Apertura despidiendo estas 16 fechas principales del torneo argentino de la primera parte del año, ganándole 2-1 a domicilio en Santiago del Estero a Central Córdoba de Santiago del Estero, y ya pensando en el martes para pensar directamente en una victoria y tener la cabeza solamente en un triunfo también a domicilio, pero en Ecuador, ante Barcelona por la fecha número 4 de la Copa Libertadores. Hoy un Boca que juega con los suplentes, pero que termina teniendo esa ráfaga y ese buen juego cuando entran los titulares, como es de costumbre, como ha pasado con Talleres, como ha pasado con Independiente, como ha pasado con Defensa y Justicia y como termina pasando el día de hoy. Un Boca que le tocó sufrir y le tocó dominar. Y en el medio hubo un partido bastante parejo. Un equipo que Claudio planta suplente, alternativo, porque toda la carne la tira en la Copa Libertadores. El equipo es de costumbre, las defensas la suplente, ya la conocemos, el mediocampo hoy con el doble 5 Belmonte Alarcón y los 4 arriba fueron Velasco, Ceballos, Jiménez y Romero distribuidos en el ataque. Unos primeros 40 minutos de partido recontra parejos, recontra parejos. Obviamente Boca siendo superior desde la calidad de jugadores, pero un Central Córdoba que cuando tenía y podía ganar un poco más de terreno, no inquietaba mucho a Boca, pero sí que no se la ponía para nada fácil. Y un Boca que con la dominancia no podía llegar a generar ninguna situación así de gol, ni ninguna situación donde tengamos que exigir al arquero rival Alan Aguerre. Así se fue dando el partido en sí. Era un partido también bastante intrascendente. No sé si para ambos, porque Boca ganando hoy, antes del partido, y le sacamos 2 puntos a Estudiantes, 2 puntos a Estudiantes, 3 a Vélez, quedamos primeros de la zona. A ver, era un partido importantísimo para Boca. No importantísimo en el sentido, es una final. Pero en Boca se juega un poco como todos los partidos que sean una final. Pero sí era muy importante para ganar y ahora no dependemos del resto, sí, pero le metemos presión a los otros dos, a Vélez y Estudiantes, que el pincha juega contra Platense el día de mañana. Y para Central Córdoba, todo lo contrario, un equipo de Pusineri ya eliminado, eliminado de Copa Argentina, sin chances de los playoffs, ya pensando prácticamente en el clausura, que es el único torneo que le queda al equipo santiagueño. Y Boca ya lo he comentado. A los 30 minutos llega el primero de Boca en una jugada del Chango que desborda, tira el centro y muy bien por Milton Jiménez, que estaba abajo del arco, define solo y era el 1-0 para Boca. Lamentablemente Milton estaba en offside, bastante adelantado, una pierna más o menos. Ahí muestran el botín, pero sí parecía un poco más adelantada así por encima. De ahí Boca, cuando fue el anulado de Jiménez, minuto 30, ya empezó a hacer un poco más de presión sobre el arco del equipo local. Ya empezó a generar, y no era un juego que generaba y quedaba en la nada misma. Era un juego que generaba y llegaba con presencia. Y eso quedó demostrado. A los 40 llega por fin el gol de Boca de la mano de Alan Velasco. En el medio una lesión, un cambio obligado de Úbeda que tuvo que sacar a Barinaga para que juegue Weigan. Barinaga que se lastima en un cruce, que le queda larga la pelota y se tira al piso y lo amonestan, pero con la rodilla le pegan en el glúteo. Entonces termina siendo tocado. Hay que ver seguramente mañana. Hoy ya viaja el plantel a la Argentina. Bastante porteño lo mío. Viaja el plantel a Buenos Aires. Y ya pensando en el lunes o no sé cuándo viajará para Guayaquil. Y ahí se verá que tiene Barinaga, si es mucho más serio. No creo capaz que llegue para el martes, pero ya para el cruce de octavos de los playoffs muy seguramente esté Juan, si no es nada grave. Una jugada que le queda a Velasco, muy bien formulada por Boca, que la gana Milton de cabeza en mitad de cancha, desborda Ángel Romero, tira un centro a la nada misma, la pelota del rebote le queda a Velasco que define y con fortuna de un desvío en un defensor de Central Córdoba, se le desvía una guerra ya vencido y era el 1-0 para Boca.
De ahí a los 46-50, hasta los 50, fueron 10 minutos de Boca, de los 40 a los 50, que fue intensidad pura del equipo de Úbeda y que pudo tranquilamente en 10 minutos hacerle 4 goles a Central Córdoba. De hecho, le hace 2. Por fin se repite la fórmula, desborde de Velasco, desborde de Ceballos y centro buscándolo a Milton Jiménez, y lo encuentra esta vez y no en offside, en una gran pelota de Malcom Breda que filtra muy bien entre líneas, rompiendo 2 líneas, la del mediocampo y la de los centrales. Ceballos gira muy bien, que ahí tengo la duda que no la revisaron mucho, pero para mí Ceballos se encuentra en posición adelantada, muy fina, no la revisaron siquiera, pero para mí está en offside Ceballos, pero si no decimos nada está mejor. Desborda, tira el centro al medio y encuentra obviamente de vuelta a Milton Jiménez, que viene 3 de 3. Milton, gol a Independiente, gol a Defensa y gol a Central Córdoba de Santiago del Estero, y me animaría a decir con el 99% de chances de ser titular el martes junto a Merentiel por la Copa Libertadores por la sanción de Adán Vareiro. Lo encuentra Jiménez, bajo el arco, define solo, 2-0 para Boca, y de ahí hubieron jugadas de Ceballos y de Velasco que pudieron haber sido el 3-0, pero terminaron en nada mismo, y Boca se iba con una intensidad y un segundo tiempo y un final de primer tiempo muy interesante, y que dejaba la vara como diciendo tranquilamente Boca puede hacerle 3, 4, 5 goles a Central Córdoba si no se levanta el equipo santiagueño. Y arrancaba un segundo tiempo también demasiado intenso. Unos 10 minutos de la segunda mitad muy, muy interesantes, prácticamente sin mediocampo. Un Boca que pudo haber liquidado nuevamente con jugadas de Ángel Romero, que estuvo muy errático, con jugadas de Milton Jiménez. Tuvo las situaciones Boca, no las supo aprovechar, y de ahí empieza el dominio absoluto, y no tengo miedo de decirlo, dominio absoluto de Central Córdoba de Santiago del Estero ante Boca, ya que se veía clarísimo que el doble 5 no funcionó en todo el partido. De hecho, los dos centrales de Boca tuvieron mejor salida de balón y mejor concepto técnico que el doble 5 que plantó Úbeda hoy, Belmonte Alarcón. Estaban cansadísimos, y un Boca que de a poco se empezó a replegar más, a replegar más, a replegar más, y a tirarse más atrás, y golpeó hasta el micrófono, y a tirarse más atrás, y estar más replegado contra un equipo inferior, a priori, y nos replegamos tanto que de hecho llega el gol de Central Córdoba de Santiago del Estero, en una pelota parada, un gran centro de Jacobelli, que entró muy bien el 10, la verdad, interesantísimo el número 10 del equipo del interior. Tira un centro pasado donde la baja muy bien y entra Michael Santos prácticamente con el arco solo, un break que ya estaba mirando la pelota, le cambiaron de lado, tuvo que ir casi a contrapierna, y Michael Santos estaba mejor parado, el bigotón, y la manda al fondo de la red el ex Talleres y Vélez. 2-1 para Boca, la revisan en el VAR. Se veía como si Michael estuviese un poco más adelantado que su marcador, que no recuerdo bien si era Pellegrino o alguno de esos, pero quedó en la nada. No revisaron, no pasaron nuevamente igual a ver si estaba, a ver cómo estaban las líneas, pero Araza cobró gol, fue gol, y a Gallardo la Boca. Y después un Central Córdoba que, como nos pasa en los partidos, los equipos están más cerca desde el resultado que desde el juego, porque un Central Córdoba sí que empujaba, 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 y buscaba el gol como podía, más que por alguna jugada lúcida, por algún juego vistoso, por algo que determine que, bueno, mira, Central Córdoba está bastante mejor que Boca, pero desde lo posicional se lo estaba ganando a Boca, no desde el juego. Y un Úbeda que tardó unos 15-20 minutos en darse cuenta que la mitad de cancha estaba totalmente demacrada y que no podía más con su vida, y hace los cambios, lo saca a Ángel Romero y lo saca a Alarcón, que no jugaba hace 2 meses y creo yo que no podría no jugar por 2 meses más, y pone a Paredes y a Delgado. Anteriormente ya lo había puesto a Merentiel y lo había puesto a Aranda, y había sacado al Chango Ceballos y a Milton Jiménez. Ahí el partido cambió. 30-35 minutos del segundo tiempo. Boca lo empezó a emparejar. Boca empezó con Paredes y Delgado, obviamente el doble 5 titular. Empezó a empujar el equipo y a levantarlo un poquito más. Ya no estábamos tan hundidos atrás, estábamos más o menos plantados en la mitad de cancha. De ahí se transformó en un partido nuevamente de vuelta, donde Central Córdoba buscaba el empate y un Boca que buscaba liquidarlo. Tuvimos jugadas con Aranda, pases filtrados de Paredes,
jugadas individuales también, ¿por qué no? Y Merentiel, totalmente errático de cara al arco, tuvo 3-4 situaciones mano a mano de gol y las 4 situaciones se lo erró. Pero después vamos a hablar de la bestia más a fondo en el uno por uno. Y un Central Córdoba que lo intentó, pero que no pudo. Break tiene una gran atajada al primer palo donde patea Michael Santos, donde lo dejan recibir, darse vuelta y patear absolutamente solo. Y Bray la saca muy bien al córner. Y algún error, recuerdo que Bray saca un al córner regalándole un tiro de esquina al conjunto del interior, pero que no tuvo mucha más fuerza el equipo de Lucas Pusineri. Y la victoria es para el Ceneice, que se recupera de la derrota ante Cruzeiro 1-0 en Belo Horizonte, y que este impulso sea también un impulso anímico para el equipo de cara al martes, obviamente, y de cara a lo que se viene. Hay que esperar el día de mañana que se define la zona de al lado. En este momento creo que se está jugando, se está definiendo Independiente su puesto en los playoffs. Se está definiendo todo todavía. El día de hoy perdió Barracas, que si la cosa terminara así, vamos a hacer algo amarillista. Si la cosa terminara así, Boca juega con Barracas Central. En la Bombonera, obvio, ¿no? Boca, si termina todo así, a medida que vaya pasando, todos los partidos hasta la final la va a jugar en la Bombonera. Ya que venimos igual de una seguidilla de 4 partidos seguidos jugando de visitante. River Defensa, Cruzeiro, Central Córdoba y Barcelona. 5 de visitante venimos jugando. Pero hay que ver cómo se define al lado. Está Racing, está Huracán, está Barracas. Bueno, hay equipos. Somos Boca y venga el que venga, le vamos a hacer batalla y obviamente vamos a ganar. O es lo que uno espera. Pero hay que ver, paso a paso, como digo siempre. Esto es paso a paso. Primero la cabeza pensando ya en el martes y después el día de mañana nos enteraremos quién va a ser el rival de Boca en los octavos de final. Hasta podemos quedar segundos. O sea, no sabemos. O hasta, no, creo que tercero no, porque creo que por diferencia de gol estamos mejor que Vélez. Pero un Boca que termina de la mejor manera, se podría decir, sí con algunos pinchazos en el medio, obviamente. El empate a Gimnasia de Mendoza, pudimos haber sacado 2 puntos más. El empate a Platense, hubimos sacado 2 puntos más. Bueno, derrota con Estudiantes y Vélez, que en ese momento fueron superior, pero uno piensa en el equipo de ahora y eran partidos que por lo menos el de Estudiantes era para empatarlo. Vélez sí nos ganó muy bien. Bueno, son esos momentos. Racing, San Lorenzo, son esos partidos que uno se puede mirar para atrás y hace el recuento de puntos y dice, y podríamos haber quedado primeros cómodos y no estar pensando mañana a ver qué pasa con Estudiantes Platense o qué pasa con Vélez, ¿no? Pero buen principio de año para Boca, de menos a más. Pensar en la Copa de Libertadores y en lo que viene, que son los octavos y la fecha 4 de Copa. Nada más. Vamos ahora sí por el uno por uno. Comenzamos en el arco. Leandro Patito Bray. Acostumbro a no decirle nada a Leandro, a decir, bueno, es joven, bueno, se está haciendo cargo del arco de Boca por distintas circunstancias. Bueno, hay que darle ritmo. Tendría que hacer bien el recuento de cuántos partidos Bray viene atajando consecutivos. No vamos a contar el partido de Marchesín contra Barcelona porque ataja 8 minutos. Se lo damos a Bray completo. Tendría que pensar bien desde cuándo está atajando Bray de titular, ¿no? Pero ya lleva sus partidos y sigue cometiendo exactamente los mismos errores Leandro Bray. Muy duditativo, muy falto de confianza a la hora de salir a achicar o a la hora de salir a cortar un centro. Muy duditativo. Esto quiere decir, bueno, Bray tendría que ser al banco. Y no, porque no hay otro. No hay otro. Javier García no va a atajar. Pero Bray no nos termina de dar esa seguridad bajo los 3 palos. Tampoco digo que Marchesín era Neuer, ¿no? Pero comete esos errores. Llámalo por joven. Llámalo por, como dije, falta de confianza. Pero son errores que para Boca no se lo puede permitir. El arco de Boca se tiene que defender como sea. Y un arquero sin confianza, y la verdad que para Boca no lo veo. Tiene errores en la salida, una que le cobran un full en ataque, que no lo veo, el full en ataque, siéndote sincero. Otra que sale a cualquier lado, otra que no sale, otra que se choca con Pellegrino. Pero después
sí tiene una buena tajada a Michael Santos. Poniéndolo en balanza tendríamos que ver qué pesa más, ¿no? Sus errores a la hora de estar en el arco o sus respuestas a la hora que nos ataquen. Cada uno ve y desea con qué quedarse. Si con lo malo, que para mí es bastante, o con lo bueno, que también tiene sus méritos, Bray. Por sus errores, no lo voy a probar el día de hoy contra Central Córdoba. Tiene que mejorar, porque tiene proyección, no es mal arquero, pero si sigue cometiéndose esos errores, y la verdad que el puesto se complica, y más ahora en junio que se viene el mercado de fichajes. Boca no sé si buscará un arquero o no, no estoy seguro de eso, pero sí Leandro tiene mucho que mejorar. Lateral derecho, Barinaga jugó 25 minutos, en el Grande T contaría, pero vamos a estar ahí. O sea, Barinaga vamos a nombrar su parte, si vamos a decir, no deslumbró. Y cuando entró Weigand y sobre el final del partido lo hizo bastante bien, proyectó mucho. Pero también no tuvieron complicaciones, no hubo nada que hablar de los laterales derechos que jugaron el día de hoy. Saga de centrales, Jorge Nicolás Figal nuevamente haciendo un gran partido, me gustó mucho Figal, muy firme la saga el día de hoy. Figal con una gran proyección, hablo de proyección no a futuro, sino proyección dentro de la cancha, ¿no? Esa salida de balón que nos da Nicolás. Muy buenos pases cruzados al Chango Ceballos en todo el primer tiempo. Muy buen segundo tiempo a la hora de rechazar el balón. Prolijo. Prolijo como nos tiene acostumbrado Figal. Y a su lado, Marco Pellegrino. Igualmente. Todo lo que dije de Figal adjunta también para Pellegrino, que están siendo muy buena dupla suplente de Boca. Lateral izquierdo, Malcolm Braidiña. Lo tendrán que nacionalizar brasilero al Jopo Braida. Increíble. Cada vez juega mejor, Malcolm. Es de los suplentes, es mi favorito. ¿Para qué mentirle? ¿Qué les voy a decir? ¿Que mal no lo quiero a Malcolm? Yo lo quiero a Malcolm. Cuando vino en San Lorenzo, yo lo tenía muy visto en el equipo de San Lorenzo cuando jugaba con línea de 3, el Ciclón. Malcolm era carrilero, se cansó de darle asistencias a Bombergar en su momento. A mí me gustaba mucho Malcolm cuando vino. También vino en una crisis de lateral izquierdo porque teníamos a Fabra, Sarachi y Blanco. Y llega Malcolm y uno dice, bueno, ¿cuántos laterales izquierdos más quiere tener Boca, no? Pero ahora empieza a rendir y lo empieza a hacer muy bien y está siendo una viable en la lateral izquierda para Boca. Muy buen partido de Malcolm. Vamos con la mitad de cancha, doble 5, hablo de los dos a la vez, Belmonte y Alarcón. ¿Podrías decir que Belmonte hizo un poquito más que Alarcón? Te la tomo como válida. Te la tomo. No te voy a decir que no. Pero los dos, muy mal. Muy mal. Recordé por qué Alarcón no jugaba hace 2 meses y recordé por qué Belmonte es suplente. Vamos a ser sinceros, es así. Muy mal partido de ambos, un doble 5 que posicionalmente sí molestaron y tuvieron su lugar ahí en la mitad de cancha, pero ofensivamente no aportaron mucho. Y los 4 de arriba, vamos de menos a más. Ángel Romero, muy mal partido de Ángel. Es que uno ya no sabe de qué juega Ángel Romero. Porque nos lo vendieron de extremo es lento. Nos vendieron de enganche, no tiene pase. Nos lo vendieron de 9, no tiene gol. Nos lo vendieron de extremo por izquierda, no tiene ritmo. Entonces, ¿de qué mierda juega Ángel Romero? ¿No? Es la pregunta. Un partido malo, estuvo errático, falló en una contra que controla y se cae al piso y se enrieda solo con la pelota. No fue buen partido de Ángel Romero. Del ataque viene siendo el peor de este equipo suplente de Boca. Vamos con el Chango Ceballos. Unos primeros minutos que les costó adaptarse, si bien en la primera del partido desborda y tira un centro, le cuesta, pierde más de las que gana, muy individualista, muy personal, muy la hago yo, o la termino yo, o como la empecé yo, la termino yo, y muy poco compañerismo en esa parte. Y cuando capaz hace su gol o hace su jugada, ya ahí empieza a jugar para el equipo, pero ya pasaron 30 minutos donde el Chango se cansó de perder pelotas, no volvió bien de la lesión, Boca cambió totalmente su esquema de cuando estaba él, que éramos dependientes de Ceballos, a cuando ahora volvió de la lesión, que la verdad es un equipo armonioso el de Boca, el equipo titular, una mitad de cancha hegemónica y una delantera que viene cumpliendo, y un Ceballos que no tiene hueco en ese equipo, y cuando tiene que demostrar que él sí tiene el hueco para jugar, no lo hace de la mejor manera,
como fue el día de hoy. Si bien le dieron la figura al partido, creo que es más por los desbordes, por las buenas jugadas que hizo, pero perdió más que las que ganó. Desbordó menos que las que sí tuvieron éxito. Entonces fue un partido que si lo pones en la balanza como con Bray, yo me quedo con lo malo hoy de Ceballos. Sí tuvo buenos desbordes, pero yo necesito compañerismo y necesito que juegue primero Boca y después el jugador. Así que el Chango está desaprobado. Velasco, este sí me gustó un poco más. Y vamos parecido a lo de Braida. Velasco es un jugador que me gusta, valió sus 10 palos, tuvo sus errores, como dije el video pasado, si no me equivoco, con Defensa y Justicia. Pero si hay que darle la figura a uno, yo se la doy a Velasco el día de hoy. Buen partido, completo, siempre encarando para adelante, con confianza, pese a todo con confianza. Fue buen partido de Alan, no tengo mucho más para decir. Y Milton, que 3 partidos seguidos, 3 goles, le quedó abajo del pie, la embocó, es 9. ¿Qué más le podemos pedir? Y va a ser titular el martes. Así que ese va a ser el partido de Milton Jiménez, el martes en Ecuador. Y los cambios, Merentiel, ahora sí vamos a hablar de él. Miguel Ángel, por favor, Miguel Ángel. Por favor, porque yo ya no le quiero pegar a Merentiel. Porque siento que uno es básico, porque tengo videos hablando de Merentiel. Y repetitivo, ¿no? Básico y repetitivo. Pero al margen de lo que yo ya haya hablado o no haya hablado de Merentiel, es algo que habla de Boca. Habla de Boca. Porque lo han comentado y he escuchado y le he dado la razón con que Merentiel necesita 4 o 5 erradas para hacer un gol. Pero después le ponemos laureles a Merentiel porque hace ese gol y nos olvidamos completamente de las 4 o 5 situaciones que se erra por partido. Y yo entiendo que es humano, que bueno, que a pesar de que juega en Boca sigue siendo humano, ¿no? Y no es un extraterrestre, ni mucho menos. Pero termina hasta cansando en cierto punto los 4 o 5 goles que se tiene que errar Merentiel por partido para hacer uno. Y ni para hacer ese uno, porque el día de hoy cerró esas 4 o 5 chances y no hizo el gol. Y es mal partido de Merentiel. Pero ¿por qué cuando se erran las 5 chances y hace un gol, Merentiel es el mejor delantero del mundo? Entonces, ¿dónde está esa comparativa o esa doble vara con la que medimos a Miguel Ángel? Nadie quita que yo he gritado los goles, los 53, 54 goles que tiene en Boca. Nadie quita que nos ha dado alegría. Nadie quita que ha cargado la bandera de Boca en los malos momentos del club. Pero no por eso nosotros le tenemos que hacer una estatua y no poder criticar libremente que él está errando más de lo que hace y que no está en una buena racha y que no está jugando bien. No, porque ya el fútbol no se basa en la estadística sola, sino en lo que hace para el equipo. La verdad, hoy Paredes mete 5, 6, 7 pelotas con Aranda que son de gol cantado y Merentiel erró absolutamente todo, que hubiese sido una tranquilidad para Boca. Era el 3-1 que daba el mazazo final. Entonces, no es para caerle y ser repetitivo siempre, pero ya es un punto que cansa. Cansa el aguante que le sigan teniendo o ese privilegio, esa impunidad que tiene Merentiel de no lo podemos criticar, ¿no? Que no entiendo por qué. Y tampoco entiendo ese mensaje de que si criticas no sos hincha de Boca. ¿Qué sentido tiene? Que para ser hincha de Boca hay que ser una foca que aplaudís todo. No entiendo eso. Hoy el partido de Merentiel, su entrada fue bastante mala. Tomás Aranda y Leandro Paredes, vamos a hablar de los dos porque los dos hicieron cátedra de fútbol, el pie de oro que tiene ambos. La verdad que es para ponerle así, para entregarlo así y cuando salen de la cancha llevarlo a alguien que le lleve el pie derecho a los dos, porque es increíble lo de los dos. Y también el ingreso de Delgado que cumplió, estuvo a la altura, siempre el ninja Delgado está en perfectas condiciones. Así terminamos el 1x1 y el análisis de hoy, Boca ganando, quedando puntero, por lo menos momentáneo. Y a pensar en el martes, ¿no? Barcelona-Guayaquil, Libertadores, obviamente lo vas a tener el análisis acá. Y bueno, el peor Boca de los últimos tiempos y termina quedando puntero, ¿no? Que la lloren. Nada más para decir. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita, comentá, suscríbete, dale, suscríbete. Quedan 4 para el 1000. Yo te dije una juntada en el planetario. Juntada en el planetario. ¿La voy a hacer? No, pero igualmente va a haber una juntada en el planetario. Comenta qué te pareció el partido de Boca hoy, qué opinas de Merentiel, qué opinas de Varela, qué opinas del mundo Boca en general.
Si te gustó, dale like, de vuelta, suscríbete, activa la campanita y nos vemos el martes. Barcelona de Guayaquil, Boca, en Ecuador, fecha 4 de Copa Libertadores. Chau.